el aplauso del silencio, ¿qué les parece? Dicen que el acomodo de los factores no afecta el resultado. Y yo creo que ahora estamos en los temas de los retiros de evangelización, pero aquí nos están manejando de una manera un poquito diferente. Pero me gustó mucho lo que estaba hablando hace un ratito mi hermano David, ¿no? Que al final lo que nos paramos a hablar aquí, cuando nos toca predicar un tema, es palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, a veces cuando vas al Rouse y te encuentras un 2x1 en sacos, perdón, ¿me acordaste, Alex? Es pecado eso. La palabra de Dios transmite, y la palabra de Dios no regresa vacía para nadie. Y padre, que me toca hablar de un tema que es medio complicado, pero es difícil, porque cuando estamos viviendo esos momentos que todos en cada momento llegamos a vivirlos, el primer paso es un proceso de no aceptación. El tema que me tocó compartir con ustedes, predicar con ustedes, es el pecado y sus consecuencias. Y dentro del pecado y sus consecuencias, Dios siembra sobre cada uno de nosotros esa semillita de saber lo que está bien y qué está mal. De alguna manera, todos sabemos qué está bien y qué está mal. Y dice un hermano, que no quiero decir quién, pero cuando preguntamos varias veces algo, oye, estoy haciendo esto, estoy yendo a estas prácticas ahí en el yoga, estará bien, al cabo del que van todos son hermanos católicos. Si preguntamos es que de alguna manera estamos dudando. Y si estamos dudando, pues ya sabemos de alguna manera la respuesta. Pero todos tenemos sembrados dentro de nosotros la semillita de saber qué está bien y qué está mal. Pero cuando hablamos de la misericordia de Dios Padre, y que nos hablan hace un momentito del Espíritu Santo, que es bueno y que es amoroso y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y se lo imploramos. Y en el tema que viene anterior, en el retiro de evangelización, que nos hablan de Dios, que Dios nos ama, de ese Padre que es amoroso y que nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Pero si nosotros estamos atravesando o están pasando cosas difíciles en nuestra vida, como lo que sucedió ayer en Hidalgo, la mañana mencionaban que han muerto 60 personas con el tema del huachicoleo, hay 70 otros heridos, algunos muy graves. Y es donde viene esa pregunta, ¿y dónde está Dios? O lo que pasó antier aquí con la policía municipal, que están atacando a la policía municipal y hablan que son grupos antagónicos que se unieron para estar atacando a la policía. Esas personas que ahorita están en una funeraria velando a su padre porque ya no está con ellos, porque ya no regresó a su casa. Y nos cuestionamos y nos llega al corazón, ¿dónde está nuestro Señor cuando suceden ese tipo de cosas? O nosotros mismos ahorita podemos estar pasando por situaciones en nuestro matrimonio, cosas difíciles, o en nuestras relaciones con nuestros hijos, o una enfermedad y a veces perdemos los ánimos y cuestionamos, ¿por qué yo, Señor? Generalmente algo de lo más padre es como esto de Hidalgo, que como está lejos, sentimos tristeza, pero a la vez está muy lejos, es hasta el centro del país. Y sí nos da un poco de dolor, o nos da dolor, pero luego regresamos a nuestros temas y bueno, les sucede a ellos. Aquí yo estoy bien. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:23? Porque no hay distinción de palabra, todos somos pecadores. Y estamos faltos de la gloria de Dios. Y ahorita que estamos hablando de la palabra,
los misterios de la palabra, los misterios con los que Dios se sirve para comunicarse en el interior con cada uno de nosotros en el corazón. Nos habla diciéndonos: todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Es una afirmación fuerte. Y esa es una mala noticia que yo vengo a compartir con ustedes, que todos somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores, tenemos tendencia hacia el pecado. Y por eso podría decirse que batallamos para experimentar lo que nos estaba hablando el hermano Lalo y el hermano David hace un momento. Se vuelve complicado el experimentar el amor de Dios si el camino de nuestro Señor va por aquí y nosotros estamos siguiendo un camino diferente, o estamos buscando cortar camino, un atajo, o todavía peor, que vamos a ver más adelante, estamos caminando al contrario de lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ya desde el comienzo sucedió algo que nos dejó marcados a todos como humanidad, que nos alejó o nos sacó de ese lugar maravilloso donde vivían nuestros primeros padres. Y si nos vamos al Génesis 3, en el Génesis 3 nos habla un poquito que la serpiente es el animal más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor. Esa criatura, esa serpiente hecha por nuestro Señor, era muy astuta. Y era tan astuta que lo primero que hizo fue acercarse a la mujer, acercarse a Eva, y le dice: así que Dios le dijo que no comiera de ninguno de los árboles del huerto. Bien astuta. Y la mujer contesta: no, el Señor me dijo que únicamente no comiera del árbol que estaba en el centro. Pero en la astucia de la serpiente ella siguió insistiendo, porque ella buscaba su objetivo, ella buscaba la desviación. Contesta Eva: Dios nos prohibió bajo amenaza de muerte comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. La serpiente contestó a la mujer: de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman, se les abrirán los ojos, serán como dioses y conocerán el bien y el mal. Entonces la mujer, Eva, se dio cuenta que el árbol era bueno, era hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. La mujer, Eva, volteó y vio el árbol. Ella ni en el mundo lo hacía. Tenía todo el Edén para ellos. Todo era para ellos. Y yo cuando imagino el Edén, no sé si hayan aquí hermanos que conozcan Cancún, algunos ya varios, otros a lo mejor en la televisión, pero los que no lo conocen, más padre, porque Cancún pudiera asemejarse a ese paraíso que era en la tierra, que era el Edén. Es un lugar exuberante, lleno de árboles, lleno de vegetación, y no nada más con eso, sino que tiene mares color turquesa. Es un lugar afrodisíaco, padre, bonito. Pues ahí vivían nuestros primeros padres. Y la única recomendación, la única cosa que Dios les había pedido era que no comieran del árbol prohibido. Pero todo lo demás, todo el Edén lo podían disfrutar. Llega la serpiente con su astucia y esta mujer cae. ¿Y qué creen? Come del árbol prohibido. Pero primero lo ve y dice: oye, pues está padre, está fregón y creo que me da sabiduría.
Y lo come y no sé qué sucedió en ese momento, pero creo que lo clásico de las mujeres, le dijo, ay, ahorita le doy a mi viejo para que no... Le da y llega uno en su inocencia, los caballeros, en esa inocencia, en esa obediencia, y comer, pues, al cabo uno no es ninguno. Ándele pues. Y ¡zas! Que se ven desnudos. ¿Y qué pasa cuando se ven desnudos? ¿Qué pasa cuando nos vemos desnudos? Tenemos miedo, tenemos vergüenza. Pues eso mismo les pasó a ellos. Porque dice la palabra de Dios que ya en la tardecita llegó Dios a caminar. Y se encuentra con que Adán estaba escondiéndose atrás ahí de unas ramas y tapándose. Y le dice, Dios, ¿por qué te escondes, Señor? Es que tengo vergüenza. Perdón, es que estoy desnudo. Caray, el Señor pues, caray, ¿y cómo sabes? Pues ¿quién te dijo? Y en esa reflexión, ¿por qué se descubrió desnudo? ¿Por qué se descubrió culpable? ¿Por qué se descubrió enfermo? Porque desobedeció a Dios. Porque en ese camino, en ese momento, ellos decidieron desobedecer a Dios. Y decidieron por sus propias fuerzas buscar las soluciones. Y les dijo Dios, pues quieren hacer las cosas por su gusto, pues órale. Y así comienza el desastre que vivimos ahora. Porque recordemos, y no es pecador nada más los que andan allá afuera haciendo asesinatos o los que andan robando. Es pecador también el que tiene una empleado doméstico y no le paga lo justo. Es pecador el que engaña a los demás, el que miente, el que guarda en su corazón odios, rencores y resentimientos. Está pecando en contra de Dios. El que efectúa abortos, la que se los practica. Cuando se descompone el celular, mis hermanos, y ahora pasa, ¿no? Y es un aparatito tan apegado que tenemos, se nos descompone un celular y lo primero que hacemos es, si podemos, pues compramos otro. Pero si no podemos, buscamos inmediatamente quién nos lo arregle. Pero ¿qué pasa cuando se nos descompone la vida? ¿A quién recurrimos cuando se nos descompone la vida? Cuando estamos viviendo en esos momentos de descomposición, es cuando nos podemos ver en nuestra justa dimensión, acabados, desesperados, luchando todos los días, minuto a minuto, entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Pero ¿por qué nos sucede todo eso? Porque el hombre no puede por sí mismo remediar ni evitar su situación de pecado. El hombre por sus propias fuerzas no va a poder remediar esa situación. Y la palabra de Dios en Romanos 7:14 nos menciona, estamos pues de acuerdo en que la ley pertenece a la esfera del espíritu. Pero yo soy un hombre de apetitos desordenados y vendido al poder del pecado. Vendido al poder del pecado. Y esto se parece poquito, hermanos, a un árbol de limón. Nuestra vida se parece un poco a un árbol de limón. Un árbol de limón no puede dar frutos dulces ni apetitosos. Un árbol de limón da frutos amargos, agrios, porque las raíces son agrias, son amargas. Así nosotros, nuestras raíces son de pecado. El Salmo 51 nos menciona que
en esa reflexión que hace el salmista, nos menciona: tú ves que soy malo de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Pero una vez que estamos viviendo en una situación de pecado, ¿qué consecuencias hay? Hay 4 consecuencias muy fuertes que se dan en la situación de pecado cuando estamos atravesando una situación, cuando se está atravesando una situación. Primero, en la persona; 2, en las relaciones interpersonales; 3, en la sociedad; y 4, en el cosmos. Pero primero todo aparece dentro de la persona. ¿Qué pasa? Hay heridas profundas en el cuerpo y en la mente, enfermedades pequeñas o grandes, dolencias, desajustes. La mañana estás contento, en la noche estás triste y más tarde que no se te acerque nadie. Ansiedades, tensiones, depresiones, inseguridades, adicciones y ataduras que nos alejan más del camino. Tristezas. La armonía y el equilibrio de nuestro cuerpo se destroza completamente. Pero ya cuando está destrozado este ser personal, también se ve afectada las relaciones interpersonales, la relación con tu esposa, la relación con tus hijos, la relación con tu ministerio, la relación en tu comunidad. Se empieza a notar todo eso. Empiezan a existir relaciones falsas, conflictos, más enfermedades, porque la palabra de Dios en Romanos 6:23 nos dice: el salario del pecado es la muerte. La paga del pecado, algunas ediciones de la palabra de Dios nos mencionan que es la muerte. ¿Y qué pasa en la sociedad, mis hermanos? Pues lo que estamos viendo: corrupción, huachicoleo, ahora que está de moda, políticos que solamente buscan su interés personal, no el de la sociedad. Violencia, esclavitud doméstica, afán de poder y dominio, buscar estar parados en algún lugar nada más para sentirte. Conflictos raciales, dice por ahí un hombre: si llegan rubiecitos y de ojos de color, sí son bien aceptados. Si llegan morenitos, chaparritos y panzones, les ponemos una bardota para que no crucen. Manipulación y hambre, eso se vuelve la cultura de la muerte. En el cosmos, pues ¿qué podemos ver ahora? El derretimiento de los glaciares. ¿Y qué consecuencias está trayendo eso? Inundaciones, sequías en algunas regiones, tormentas en otras. El cosmos lo estamos destruyendo. El medio ambiente lo estamos destruyendo porque no estamos siendo respetuosos con la naturaleza. ¿Y quién es responsable de todo esto? El hombre mismo es responsable al rechazar a Dios y preferir la esclavitud del pecado. Pero después de eso, ese ya no es el final. Esto que les estoy comentando, pues no es el final, porque después nosotros, como continuamos con nuestras propias fuerzas, queremos encontrar soluciones. Y si encontramos, fíjense, encontramos primero soluciones que pueden ser científicamente aceptables o tecnológicamente aceptables, pero éticas y moralmente no lo son. Y vas con el doctor: oiga doctor, y vivo en depresión y ya no funciona. Y el doctor: tómese esta pastillita, mire, tómesela. Se la tomas, al siguiente día: oiga doctor, pues me siento a todo dar. Mire, ya puedo salir a correr, contento. Me siento muy bien. Me siento a todo dar. Pero es una solución vana, es una solución superficial. Porque es un desenfriolito que no te va a curar, porque no está llegando a la raíz, a esa raíz que mencionábamos del árbol de limón. Pero hay otras peores, que son falsas. Esos mesianismos y satanismos, esoterismos. La semana pasada mencionaban en las noticias que ya hay
una santa del huachicoleo, brujería, hechicería, curanderismo, adivinaciones. Si prendes la televisión como a eso de las 11 de la noche, lo que te vas a encontrar son cosas que no te sirven para la casa y soluciones de este tipo. Otras veces, ¿qué hacemos? Subidas falsas. Tengo un chorro de broncas. Broncas en el trabajo, llego a la casa y broncas en la casa. Pues mejor me voy a la número 4 ahí en la Gómez Morín y llego más o menos, me echo 2, 3 tranquilo con los amigos y ya me voy a la casa y ya cuando llegue pues mi esposa ya va a estar dormida y los chavos también. Hedonismos. Me voy a los outlets, Gap, Cabo 2x1, American Eagle, 2x1 de Saks. Hedonismos, me empiezo a alimentar, a darle rienda suelta al yo. Erotismo, sexo desenfrenado, vicios, alcohol, drogas. Por eso el Señor Dios nos dice en su palabra en Jeremías 2:13, que mi pueblo ha cometido un doble crimen. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, para construir cisternas agrietadas que no retienen el agua. Pero ¿qué nos pasa? Abandonamos a nuestro Señor para construir esas cisternas agrietadas. Porque si no nos reconocemos que somos pecadores, si no podemos dar ese paso, vamos a buscar esas soluciones falsas. Cuentan que un rey en Europa, cada que cumplía 25 años en su mandato, dejaba salir a un preso. Y se llegó el día, cumplió 25 años, fue a la cárcel para dejar salir a un preso. Y ya tenían reunidos ahí varios presos y los entrevistó, empezó a entrevistarlo. Y el rey no solamente iba con él, sino que llevaba toda su guardia y todos los más cercanos al rey, que vendrían siendo así como los secretarios con los que López Obrador a las 6 de la mañana está siempre dando el mensaje a la nación. Y entrevista a uno y le dice: ¿tú por qué estás aquí? Ay, señor, me acusaron injustamente, fíjate que iba pasando y en eso mataron a este cuate y nada, no tuvieron a quien agarrarlo. A mí el juez me quiso culpar, le caía mal. Y así entrevista a uno, otro y puros inocentes. Hasta que atrás, por allá, ve a un hombre solo, que no le llamaba mucho la atención acercarse a donde estaba el rey. Y el rey dice: llamen a ese hombre. El hombre se acerca, el rey le pregunta: ¿y tú por qué estás aquí? Porque maté a un hombre. ¿Y por qué lo mataste? Porque me hizo algo y no soporté la ira. ¿Y por qué no soportaste la ira? Oh mi rey, porque yo he descubierto que cuando algo provoca ira, coraje dentro de mí, no puedo controlarlo y puedo llegar hasta matar a una persona. El rey se voltea, piensa, toma la decisión, levanta los brazos y dice: vamos a dejar salir a él. Y todos: oh mi rey, pero si fue el único que se declaró culpable, él es un asesino y él lo está diciendo. Contesta el rey: sí, todos los demás son inocentes y él es un asesino. Lo voy a dejar en libertad para que no me contamine a los otros pobrecitos. Así que, hermanos, yo los invito en este momento, si cerramos los ojos, con esa comunicación y con esa confianza que sabemos que Dios Padre está aquí, porque estamos en esta iglesia donde estamos reunidos más de 2, que le pidamos al Señor que nos aceptemos pecadores, porque el único requisito que nos pide nuestro Padre para ir a nuestro auxilio es que nosotros podamos sentirnos pecadores, porque ese es el primer paso para la conversión.
Nuestro Padre es un caballero y no puedas entrar con nosotros si nosotros no se los pedimos. Si nosotros no aceptamos en nuestro corazón que somos débiles, que con nuestras propias fuerzas no podemos, que ya hemos luchado muchas veces con nuestras fuerzas, pero fracasamos. Pero ahora el Señor nos dice: yo estoy aquí para ayudarte, no te sientas solo, yo te voy a abrazar, yo te voy a guiar. Si otras veces te han fallado tus amigos, tu familia, yo no te voy a fallar. Yo estoy aquí para acompañarte, para guiarte, para hacerte sentir ese amor que solamente yo tengo. Muy bien. ¿Qué tema acabamos de escuchar de mi hermano? El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Qué padre es pararse aquí y decirle a todo el mundo que son unos pecadores, ¿verdad? Deberían de tener hasta un escaloncito aquí para estar más arriba que ustedes. Lo que pasa es que el que está aquí adelante es el primerito que se tiene que sentir pecado. Y si no experimenta eso, y si no sucede eso en su vida, no está preparado para dar el tema de pecado, porque el primero que tiene que experimentar es eso, es el que está aquí parado. ¿Sí? Porque todo lo demás viene como consecuencia. Decía mi hermano ahorita que para que eso suceda, para que Dios venga en tu ayuda, tienes que reconocer que es pecado. Así que nuestro Señor vino por los pecadores, no por los santos, no por los que se creen santos, no por los que dicen que no pecan, o por los que están en otro nivel ya espiritual. Dios nuestro Señor viene por aquellos que tienen necesidad de Él. Y bendito sea Dios que tengamos necesidad de Él, porque si no, entonces, ¿qué caso tendría, ¿verdad?, estar aquí? La verdad es que ¿qué caso tendría venir, estar aquí? Yo cuando vengo aquí vengo buscando a Dios. Yo vengo buscando a Dios en ustedes, vengo buscando a Dios en la preparación de un tema, vengo buscando a Dios en el hermano que está hablándome de parte de Dios, ¿sí? Porque tengo necesidad de Dios, porque soy el pecador, más pecador que cualquiera de alguno de ustedes, porque tengo esa necesidad de cada día experimentar la salvación en mi vida. Entonces todos los que estamos aquí, eso es lo que necesitamos sentir. Una clave para el tema, les voy a dar clavecitas así. ¿Qué clave teníamos para el tema de para hacer de nuevo? Un nombre. Nicodemo. ¿Sí? Bueno, ok. Clave para el pecado. Romanos. Ay, es que ¿qué lecturas son del tema de pecado? Ay, es Sí. Es que no me acuerdo, creo que es el Evangelio de Juan. Romanos, hermano. Romanos 3:23, 6:23, 7:14. De los tres lecturas de Romanos, la lectura de 7:14, esa encierra mucho de lo que tenemos que aprender de ese tema, porque dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. ¿Quién dijo eso? Pablo, tienen que gritar todos: ¡Pablo! ¡Pablo! Sí, porque cuando se quedan así es porque ¿quién dijo? O sea, ¿quién escribió Romanos? Pablo, ¿verdad? ¿Quién escribió todas las cartas? Pablo. Que no se nos olvide jamás, Pablo escribió todas las cartas. Y entonces fue el que dijo eso, ¿verdad? Ok, repetimos, aunque la versión de mi hermano está medio rebuscada. ¿Qué? ¿Es Reina Valera, hermano? Sí. No te creas. Por eso también, ojo, acuérdense que Pepe nos decía, hay que tener dos Biblias cuando menos, una Jerusalén, que es la más fiel, y otra como la Latino,
Dios habla hoy, alguna otra, para que nos ayude a entender un poquito más en los términos. La ley decía, no me acuerdo qué decía, es más, ni yo le entendí lo que decía. En el latino dice más o menos, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne vendido al poder del pecado. Eso lo está diciendo Pablo. San Francisco de Asís se ponía allí en una cueva, dice la biografía de su vida, y se ponía a gritarle al Señor: Señor, dime si por favor si mi nombre todavía está escrito en el libro de la vida. San Francisco de Asís, pues ¿qué podemos esperar nosotros? Bueno, ¿yo qué puedo esperar? Los que se tienen y los que tenemos que sentirnos pecadores ahorita en este momento somos nosotros. O sea, que no estén pensando en las ovejitas. Ay, es que eso es lo que hay que decirle a las ovejitas y la palabra de Dios. No, hermano, hoy en este momento el que tiene que sentir el peso de tu pecado eres tú. Porque si no, no avanzamos. No importa, decía mi hermano, el orden de los factores no altera el producto. Así como se den los temas, no hay problema. Es la vida, es como los acomodemos, es la misma situación. Todo va a recaer en exactamente lo mismo. Sí. Entonces, hoy, esta noche, lo que tenemos que sentir en nuestro corazón es el peso de nuestro pecado. Póngase de pie el que no se sienta pecador ahorita. Ok, primera pregunta. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Las dos, dice Tony. ¿Quién da más? Dice Tony que las dos. Pecamos porque somos pecadores. Exactamente eso. ¿Sí? Ya lo dijo León ahorita. Tenemos raíz de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Por mucho que digas tú, es que yo ya siento como que la santidad corre en mis venas. No, hermano, no corre la santidad, la raíz ahí está. ¿Sí? Ahí está la raíz, ni modo. Hijadito, ni modo. Porque Dios te dice que lo hace. Se ve muy triste. Muy bien. Es que ya siento que corre en mis venas ya me elevo un poquito. No, hermano, aterriza, porque vas a ir caminando toda tu vida, ¿sí? Aunque a menos que Dios te tome como esos privilegiados que los transforma en algo tan hermoso, ¿verdad? Que verdaderamente sí hace que su vida sea eso. Aunque buscamos todos los días la santidad, mientras la encontramos, vamos a tener los pies en la tierra y vamos a caminar y nos vamos a tropezar y vamos a caer, porque nuestra raíz es de pecado. ¿Cuál es tu pecado? Primera pregunta. No me contestes porque me voy a asustar. ¿Cuál es tu pecado? Reflexionen sobre eso. Es parte de nuestra vida al servicio de nuestro Señor. No dejen de lado esas cosas que son tan importantes. No porque servimos al Señor y porque la gente no tiene don de discernimiento, nosotros los encargados de dar alguna catequesis, nuestra hermana encargada del ministerio, no porque tenga o no tenga el don de discernimiento, no estén pensando que pueden llevar esa doble vida que están llevando. Porque nosotros no le rendimos cuentas a nadie más que a Dios. Porque no le tenemos que rendir cuentas a nuestra hermana Luz y al Padre Solís. Tenemos que rendirle cuentas a Dios, y Él sí ve y sí sabe tu pecado. Hasta el sacerdote podemos engañar cuando nos vamos a confesar, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y entonces desde este momento vamos tomando conciencia de ese pecado que tienes. Segunda pregunta, ¿tienes un pecado dominante? Ese que, ay, otra vez, padre, ya vine por el mismo. Ay, hermana, ¿que cuántas veces lo hiciste, hermana? Hija. Y hay quien dice,
Y este es un engaño del demonio. Hay quien dice, no, ya para qué, no sirvo para nada. Otra vez lo mismo, sigo siendo igual. Ya mejor me dedico a hacer mi vida. Tanta cosa que tengo que hacer en la casa, que ando haciendo allí de hipócrita. ¿Verdad? Porque a veces así te van a decir, eres un hipócrita, candil de la calle, yo no sé cuántos, eres candil de la calle, hipócrita, ¿qué haces allá? Y aquí, ok, sí, ese es un engaño del demonio. El demonio ha sacado a muchos hermanos de la jugada con ese pensamiento. No sirves para nada. Mira, ahí andas ahí que sirviendo ahí en la iglesia. Ay, si te conocieran. Porque él es el que va a ser el acusador cuando estés ante la presencia de Dios. Ahí va a estar enseguida y va a decir, ¿cómo ves esto que decías que era bueno? A nosotros en alguna ocasión hemos tenido que enfrentarnos al enemigo de Dios. Nos ha tocado que el enemigo de Dios te saca todo lo que tú eres delante de las demás personas. Cuando la persona ovejita o persona a la que le estamos haciendo oración y tiene está contaminada para algún espíritu, tú eres esto y lo otro, y que quién sabe qué, y empieza a decir todas tus verdades ahí, todo lo que nadie sabe, lo empieza a decir a través de esa persona. Entonces, si tienes un pecado dominante, lo primero que hay que hacer es aceptar que lo tienes. Y eso no significa que ya te moriste, aunque dice la palabra de Dios que el salario del pecado es la muerte, es otra de las lecturas. Romanos 6:23. Pero el 7:14 que dice Pablo, ese es bien importante porque dice, sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley mosaica decía, no debes de hacer esto, porque todo es pecado, ¿verdad? 600 reglas de purificación. Debes de hacer esto, no debes de hacer esto es pecado, esto no es pecado, todo esto es pecado. Sabemos que la ley es espiritual, o sea, pendiente a elevar el espíritu hacia Dios. Pero pues yo soy de carne vendido al poder del pecado, como diciendo, pues sí, yo sé que todo esto me lleva a Dios, pero soy pura carne, decía Pablo. Fíjense nada más, decía Pablo, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. ¿Qué dices tú, hermano? ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Por qué no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas? ¿Le has dicho al Señor, Señor, rescátame de este cuerpo de muerte, porque soy pura carne, Señor? Ay, estoy cansado de ofenderte, no cansado de mi pecado, porque el pecado no te va a cansar. Mira que la güera no va a cansar, pero no, mi güera no. Esa como que no cansa, la otra como que no va a cansar. Entonces, ese no te va a cansar. ¿Le has dicho al Señor que tú has cansado de ofender? Estoy cansado de ofenderte, Señor. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas, que tu Santo Espíritu me fortalezca. Y cuando venga la tentación, enfrentarla con tus fuerzas, Señor, no con las mías, porque yo soy débil. ¿Qué dice Pablo? Hago lo que no quiero y no hago lo que quisiera hacer. Porque quiero hacer lo bueno, tiendo a hacer lo malo. Quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. La palabra de Dios es una enseñanza tan grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Asimilarla, masticarla, rumiarla, pero en nuestras vidas. No asimilarla, rumiarla y masticarla para decírsela a los demás. Por eso estamos en contra de que se den bibliazos. Es que mira a la esposa, mira lo que dice la palabra de Dios. Esposos, amen a sus... no, eso no. Eso no es para mí. Amen a sus esposas. No, espérate, no. ¿Dónde dice? Obedezcan al marido. Mujeres, sométanse a sus... mira, sométanse. Y es palabra de Dios, esposa mía. Haz tuya la palabra, asimílala, reconoce tu pecadote que traes allí.
Porque cuando no siente uno esa tentación, es como el que dice, no, pues es que yo no soy alcohólico, yo soy bebedor social. Es un borrachote de primera y dice que es bebedor social. No. Entonces nunca vas a salir del atolladero y ahí va a seguir tu pecado dominante. Y también, bueno, pecado dominante no tengo. Un pecado chiquito. Bueno, más que los pecados chiquitos que les llamamos veniales, que llevan a un pecado capital. ¿Sí? Entonces cuando empiezas a repetir los pecaditos veniales, estás en peligro de caer en el pecado capital. ¿Sí? Entonces no estés confiado también en esa situación. Muy bien, quedamos con las preguntas. Cuando pecas, ¿qué haces? ¿Qué pasa en tu vida? Cuestiónate qué estás haciendo. Acabo, estuvo leve la cosa. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Te duele hacer lo que haces? Y reflexiona sobre el daño tan grande que le hacemos a nuestro Señor, que le agregamos más peso y dolor a su cruz, porque también hay quien piensa pues que bueno, Él ya murió, ya pagó y ya no sufre. No, al menos yo lo veo de esa manera. Cuando yo peco, le agrego peso a su cruz otra vez, porque para Él su amor es tan grande que todavía Él siente como si tuviera esa cruz encima, el peso de su amor por nosotros, y ver que nosotros estamos cayendo y cayendo en esa situación. Es una pregunta, ¿buscas refugio en el Señor o te lamentas y te autoflagelas? Ese es lo que decíamos ahorita, que es el engaño del enemigo. Hombre, ya no sirves, quédate tirado, tú no sirves para eso. Y muchos así se quedan, lamentándose. Pero no se quedan así, simplemente dicen, no, oye, ya no ando en esas cosas, esos rollos no son para mí. Otra pregunta, ¿has buscado ayuda espiritual? Lo bueno en estos casos es la ayuda de un sacerdote, ¿verdad? Pero también de un guía espiritual, que sea verdaderamente apto, preparado. Y para guía espiritual, pues generalmente también es un sacerdote. Así que piensen también en esa necesidad de tener un guía espiritual. ¿Tienes guía espiritual? Es una otra pregunta precisamente. Otra pregunta, ¿tu pecado es obstáculo para tu servicio al Señor? Porque miren, hay veces que tenemos este evento, hermanos, vamos a hacer aquello, esto, el otro, y sin embargo, fíjate que voy a salir fuera de la ciudad, hermano, y fíjate que no, en el trabajo, y que no. Tu pecadote no te permite que ofrezcas ese servicio al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque te sientes mal, porque se les pide que comulguen, que estén en gracia de Dios, y entonces cuando nos dicen, hoy no voy a, aunque uno les pregunta, ¿verdad? ¿Quién quiere, quién está, cómo decimos? ¿Quién está quién está en disposición de imponer manos, verdad? Y luego, yo no, por hoy no. Tu pecado es obstáculo para tu salvación. ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy no se pudo? ¿No estás en gracia de Dios? ¿Por qué no estás en gracia de Dios? Es que maté a 5. Y eso es obstáculo para que puedas servir a Dios. Que no puedes acudir al arrepentimiento, a la confesión, al sacramento. Es que es demasiado grande mi pecado. Y entonces, ¿para qué le hablas a la gente que se arrepienta de su pecado? Que tienen que ser pecados chiquitos. ¿Por qué le dices a la gente que Dios ya los rescató de su pecado, sea del tamaño que sea, rojo como la grana y blanco quedará? Es que mi pecado es de tu pecado es obstáculo para tu servicio al Señor. ¿No saben la solución? No vamos a hablar ahorita de la solución porque es otro tema. ¿Qué tanto confías en la misericordia de Dios? Abusas de eso, porque hay quien dice, yo sí confío, ¿cómo no? Yo sé que mi Señor es misericordioso, muy bien.
¿Abusas de esa misericordia? Porque sí es cierto, nuestro Señor es misericordioso. Sí, abusan. Pero hay veces que, yo sé que mi Señor me va a volver a perdonar. Otra vez y otra vez. No, ya. Si bien es cierto que por tus fuerzas no vas a salir del atolladero, pero ya es conciencia, ¿verdad? Y ponte, ¿verdad? Verdaderamente en una situación de amor, porque es cuestión de amor, ¿sí? No de ganas, es de amor. O sea, si estás ofendiendo a tu ser querido, a tu más amado, lo estás ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo, entonces no lo amas. No lo amas. Porque si no, un día llegaría a tu corazón y diría, yo no voy a hacer esto, cómo me duele que lastimar tanto a mi amado, a mi amada. Te arrepientes y buscas ayuda en el Señor para enmendarte. Te acudes al sacramento. Pecamos, ¿cada cuánto te confiesas? ¿Cada cuánto te confiesas? Esa es la última pregunta. ¿Cada cuánto nos confesamos? No hay límites para la confesión. O cobran por confesarse. ¿O cuál es la razón por la cual no? Hay veces que yo tengo necesidad de confesarme y luego pues estoy trabajando y hago el internet, ¿verdad? Y parroquias con confesiones. Esta tal no, esta no. Esta tal no, tampoco. Esta no. Aquí, de 4 a 5, de 5 a 6, y ahí voy. No, es que a mí me gusta con el padre Panchito, que confiesa muy bonito. Y si el padre Panchito no está disponible, duras 3 meses sin confesar. Es que es el que no te da coscorrones, ¿no? Yo me acuerdo un día que fuimos a San Lorenzo, mi hijo y yo, y estaba el padre Abdo acá y un padre que era bien regañón acá. Y entonces todo el mundo le decían a los que estaban acá adelante, se desocupaba el padre aquel, y todo el mundo así, pásele, no, yo aquí con el padre Abdo, pásele, yo aquí con el padre Abdo. Y entonces, hasta que llegamos nosotros, le digo a mi hijo, ya se desocupó el padre. No, yo voy con el padre. No, ¿qué padre? Ándale, vamos para. Yo para ir yo con el padre. Y entonces, y en ese momento estábamos leyendo el catecismo, no sé qué, y algo le había dicho yo del catecismo, no sé qué, pero traía el catecismo en sus manos. ¿De dónde se le ocurrió con el catecismo en la mano? Y algo le dijo el padre y le dijo lo que decía en el catecismo. ¿Y usted qué anda viendo esas cosas? Y esos padres tontados. Híjole, puso una. Entonces, papá, ¿por qué no me dijiste que era así ese padre? Yo quería con el padre. Entonces, ¿estás esperando confesarte con el padre que te gusta? ¿Que no te da coscorrones, que no te regaña? Es la misma, hermano. No es el sacerdote el que te está confesando nuestro Señor. Y si eso lo piensas, porque eso es otra cosa. Es que pensamos que es el sacerdote el que nos está confesando. Ay, ese padre nos está confesando, Señor, en ese momento. Y entonces, cuando tú lo ves de esa manera, tú vas buscando la misericordia de Dios. Así sea el sacerdote que sea, el más bonito, el más guapo. La señora va porque el padre no está. Mi esposa, ay, es que me gusta con el padre. Le digo, vas porque está muy guapo, ¿verdad? Te tienes que confesar con él y le dices que está muy guapo, que tú piensas que está guapo. Y ya cometiste pecado. Es Jesús.